Buenas tardes. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Hoy me siento un niño de alta capacidad que ve cómo atienden a todos y el último es él. Y esta es una realidad. Mira cómo todos se ríen, porque saben que es verdad. Y en parte por eso estoy aquí. Primero le quiero dar las gracias a Cristi del Eje de Familia y a David Pablos porque han hecho posible que yo esté aquí. Y gracias a Mili y a toda la organización por hacer que esto haya salido tan bien. Enhorabuena por esto. Yo con toda la información que me dio Capafón en la carrera, aprendí a diagnosticar y a tratar. Yo estuve en varias asignaturas con él sobre eso. Y yo, cuando ya tuve el título, empecé a aprender lo que están haciendo ellos. Desde que entramos, a todos nos sorprendió que ellos estuvieran ahí. Todos nos dimos cuenta de que ellos estaban ahí. Y dicen, mira, hay lenguaje de signos, ¿verdad? Y me parece guapísimo porque ellos están todo el rato atendiendo a lo que nosotros decimos. Están todo el rato pendientes de nosotros. Probablemente nosotros hayamos desconectado varias veces. Varias veces habremos utilizado el móvil, lo hemos estado atendiendo. Ellos no. Ellas han estado ahí todo el rato escuchando y me encanta la relación que tienen entre ellos. Yo como psicólogo cogí lo de Capafón y empecé a hacer lo que hacen ellos. No sé si se han dado cuenta, pero están continuamente dándose feedback entre ellos. Están continuamente validándose con la cabeza entre ellos. Incluso muchas veces se corrigen entre ellos o se refuerzan algunos o se están diciendo algo, no sé el qué. Pero me parece brillante. Me parece brillante que empezamos a acompañar de esa forma. Y mira, ha estado ahí, nadie los mira, casi nadie les está haciendo caso, pero este es el papel que yo quiero tener como psicólogo, un psicólogo que parece que no está. Yo en la consulta lo que digo es que yo no existo. Creo que mi trabajo como profesional en el gabinete es desaparecer de la consulta, que yo alquilo mi sala y dinamizo mi sala para que tú sientas que estás hablando contigo mismo. Y creo que esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Creo que tenemos que empezar a acompañar y dejar de dirigir. Es súper divertido y en la infancia, cuando tú acompañas, pasan cosas increíbles. Entonces yo lo que empecé a hacer es esto, acompañar, y creé un proyecto que se llama Cerebrate. Y Cerebrate viene de cerebro y de celebrar. Nosotros el cerebro, el tema de la alta capacidad intelectual, y porque para nosotros el poder acompañar el talento es un disfrute. Y entonces siempre lo estamos celebrando. Y cuando miramos qué significaba la palabra cerebre, significa pensar profundamente en algo. O sea, que ya tenía marca, esto es lo que hay. Salió perfecto. Y entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Yo vengo de trabajar en el centro de acogimiento residencial durante 8 años, en aldeas infantiles. Y entonces yo tenía un problema, y es que yo trabajaba en acogimiento residencial y es verdad que tenía bastantes chicos con problemas de conducta. Y yo vi a varios chicos que tenían alta capacidad intelectual y cuando yo se lo pedía o se lo informaba a los orientadores, que teníamos muy buena relación con muchos centros, me miraban como, ¿qué hace flipado? Si está tirando sillas. Dice, pero si siempre la está armando, pero si siempre está retando. Digo, ya, pero tú te has puesto a hablar con él, es increíble, como sin estudiar aprende los razonamientos que tiene. Pues yo estuve 8 años, te puedo decir de 3 brillantes, que incluso uno de ellos lo valoré yo, y a ninguno le hicieron nunca el informe. Nunca se le hizo el informe. Y teníamos muy buena relación, aldeas infantiles teníamos muy buena relación con los orientadores, muchas veces compartíamos pautas, pero nunca me valoraron ninguna. Nunca se pensó que el aburrirse en clase era el motivo por el que el chico era disruptivo. Siempre me decían, regúlalo, dale medicación, dale risperdal, dale metilfenidato, y ya después lo veremos. Y lo veremos es que nunca pasó. Entonces, cuando yo me fui a un gabinete privado, me di cuenta que esto no era por acogimiento residencial y que parecía que esto era lo normal. El primer caso que vi es una niña que tenía un CI de 140 y que era una niña brillante, sabía español, sabía inglés, sabía chino, leía más libros que yo al mes y cuando le dije que me trajera libros para utilizarlos dentro de la consulta, la niña me trajo libros de tiburones en inglés y de un montón de dinosaurios. Una niña increíble. Y entonces, ¿sabes cuál fue el problema? Que es que dio bajo la prueba de creatividad. Es que dio bajo la prueba de creatividad, entonces le tuvimos que quitar el informe, la regulación se le quitó. ¿Y saben cómo me comunicaba yo con esa niña? Porque la niña al principio era tímida, no hablábamos mucho, dibujando. Nos comunicábamos ella y yo dibujando, hacíamos terapia dibujando. Entonces nosotros veíamos que en Gran Canaria no había nada sobre esto y entonces empezamos a desarrollar este proyecto y en este proyecto lo que hacemos es que acompañamos el talento. Yo como psicólogo no me dedico a resolver problemas. Cuando los padres dicen, yo, pero es que dice que si te lo voy a llevar, que él no está loco, que la gente va a los locos. Y creo que ese es un problema también de los psicólogos, que cuando poníamos la tarjeta, poníamos depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, y ponemos ese tipo de cosas, no sé. Yo voy a los dentistas y veo unas sonrisas más bonitas ahí mordiendo una manzana,
Y los psicólogos estamos todo el rato vendiendo mierda. ¿Sabes? Que esto no puede ser. Yo no podría montar mi centro, un gabinete, no lo podría montar en un centro comercial. ¿Cuántas personas me entrarían? No me entraría nadie. Tendría que cerrarlo. Pero un dentista sí. Creo que no hemos sabido vender. Yo no me dedico a resolver problemas. Yo me dedico a acompañar el talento. Y me dedico a recordar a la gente las fortalezas y los talentos que tiene. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando tú le enseñas eso a la gente, sus problemas desaparecen. Pero cuando tú le dices a una persona qué talento y qué fortaleza tienes, muy pocas personas te responden. De hecho, cuando le preguntaba a los padres delante de sus hijos, dejé de hacer la pregunta, porque no eran capaces de responder. Entonces, nosotros empezamos a acompañar desde la terapia individual y acompañamos a la familia. No se atiende nunca al niño. A mí, una psicóloga que yo me daba al niño a la puerta y se largó, le digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? Espérate ahí, quédate ahí, ¿dónde vas? Aquí trabajamos todos. El pibe no es responsable de nada. El pibe es un producto. Tratemos el producto de forma maravillosa y vas a tener ahí algo increíble. No trate bien el producto y empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Entonces entendimos que hay que trabajar de forma global con la familia, incluso con las becas TNAE, que muchos chicos vienen por beca. Yo me siento a veces en terapia individual con las madres y con los padres, sobre todo con las madres, porque todavía a los padres parece que nos está costando este rollo de venir a terapia porque tenemos que ir cambiando esta idea de la locura, ¿no? Entonces, si hay que dedicarle 4 sesiones a la familia o a los padres solos, a los progenitores, se le dedica. Porque si un padre no está bien, un niño no va a estar bien. Y entonces hemos ido acompañando el talento y la alta capacidad intelectual desde la infancia, con jóvenes, con chicos entre 20 y 30, y cada vez tenemos también más adultos que acompañamos para que conecten con su talento y parece que no tengan vergüenza de mostrarse. Después lo que hemos ido haciendo también es hacer escuelas de alta creatividad. Lo que hacemos son escuelas en las que unimos a niños de entre 8 y 14 años, porque uno de los problemas es que muchos pibes de alta capacidad no conocían a otros chicos de alta capacidad, y entonces me siento raro, yo es que estoy loco, yo soy súper raro, no encajo en la sociedad, y entonces los generamos estos espacios, estas escuelas de alta creatividad, en el que nos uníamos, en el que había un proyecto, hay un objetivo, por ejemplo, los ODS, y ellos elegían el ODS que querían y lo trabajaban, y solo había una norma, y es que se tiene que trabajar mínimo en pareja, porque como están muy acostumbrados a ir tan rápido, entonces quieren trabajar solo. Entonces les decía que mínimo tenía que convencer a alguien, tú convences a alguien para que trabaje contigo y entonces puedes empezar a crear un proyecto. Y durante 12 horas ayudábamos a niños y acompañábamos para que ellos desarrollen su propia idea, elegida por ellos. Elegida por ellos. Ellos elegían el objetivo que querían trabajar. Algunos nos basábamos en la educación y dentro de la educación tú elegías lo que querías. Una escuela fue basada sobre el medio ambiente y ellos elegían dentro del medio ambiente lo que querían. Y lo que hacemos nosotros es acompañarlos como facilitadores, en el que nunca le podemos resolver nada. Solo nos dedicamos a acompañar su talento. Y en el que en 12 horas ellos cogen un proyecto y te generan soluciones, por ejemplo, para el sistema educativo. En Navidades me decían que el sistema educativo no funcionaba. Y entonces le dije que qué íbamos a hacer. Y entonces ellos consideran que los docentes deberían tener incentivos en función de rendimiento y no en función de tiempo. Dice, es absurdo que porque tú lleves 3, 6, 12, 14 años, ganes más. Eso no debería ser así. Ellos deberían tener incentivos, y decían incentivos económicos, en base a vuestro rendimiento. Dice, esos maestros y docentes deberían ser evaluados a final de curso y esos que salgan, que resaltan, deberían tener un premio. Y si tiene que ser económico, que sea económico. Y entonces yo le dije, sí, ustedes están muy... Porque el rollito de los adolescentes es que los docentes siempre son los culpables. El sistema educativo es una mierda, los docentes son el culpable, y yo le dije, ¿y ustedes qué? Porque ustedes son perfectos en el aula, ¿no? Ustedes siempre lo ponen súper fácil, ¿no? Porque tenemos que también hacer que ellos se miren y que miren su responsabilidad. Y cuando los haces mirar a ellos, pues también pusieron un sistema gamificado en el que en función de su rendimiento y en función de su comportamiento, ellos empezaran a obtener beneficios, como por ejemplo, más tiempo de recreo, a poder hacer determinadas excursiones, cosas que hacen ustedes todos los días en los centros educativos. Y esto es lo que pasa cuando nos sentamos a hablar con niños de entre 8 y 14, que ellos resuelven problemas que a nosotros a veces nos cuestan resolver. ¿Y saben quiénes son los que imparten esta escuela? Yo no la imparto. Yo soy como el director y responsable de todo lo que pasa allí. La imparten adolescentes, estudiantes de psicología, lo imparten niños de 15 años. Y entonces se genera un aprendizaje entre iguales en el que los que las imparten este año me dijeron que no se querían llamar monitores, porque ellos no son monitores, ellos son facilitadores del aprendizaje.
Y entonces la bautizamos en diciembre de 2023 a esa figura como un facilitador del aprendizaje para otros niños. Me van a decir que si adolescentes pueden, nosotros como adultos no. Es imposible. Si lo estoy haciendo yo con gente que tienen 16, 17 años acompañando el talento, ¿no? Entonces, quiero que sepan que se puede. Lo único que hay que mirar y sentarse con ellos y perder tiempo con la infancia. Entonces, todo ese tipo de cosas pasan. Y en la última escuela yo llevo años pensando en qué hacer con los jóvenes. Sé lo que se hace en otros sitios y me aburre. Yo intento siempre trabajar desde la creatividad y hacer cosas divertidas. Yo vengo aquí a divertirme, si no, no hubiese venido. Y entonces ellos mismos, los jóvenes, al final se sentaron, los que fueron facilitadores, y me hicieron una propuesta, y es que nos empezáramos a sentar los sábados a las 10:30 de la mañana, una vez al mes, para que esos proyectos que hacemos en las escuelas de creatividad empiecen a ir al mundo real. Y quieren tener un impacto en la sociedad directo. Y vamos a utilizar toda su moralidad para cambiar su entorno. Dice que el reto es que nos vayamos al mundo real a resolver problemas reales y que no se quede en una escuela de creatividad como una idea que pudo ser. Y entonces estamos empezando a reunirnos y empezamos a crear el grupo hace 2 sábados y vamos a empezar a reunirnos y vamos a ver qué vamos a hacer. Yo les dije que yo voy, pero no voy como psicólogo, yo voy como participante. Entonces yo voy a dinamizar la primera o la segunda encuentro, pero a partir de ahí es su responsabilidad. Si la pelota cae al suelo, la pelota se cae al suelo y si se tiene que acabar el grupo, se acaba, porque eso tiene que ser de ellos, no mío. Y otro sueño de Cerebrate es crear una cantera de talento canario. Quiero poder darle oportunidades a toda la cantera que yo estoy viendo en mi gabinete, a esos pibes brillantes que acompañan. Tengo la suerte de que tengo niños desde 4 años, el más pequeño, hasta chicos que están terminando la carrera de adultos. Y por primera vez en febrero estamos haciendo nuestra experiencia piloto para que un estudiante de bioquímica vaya a hacer las prácticas a una empresa de Francia. Entonces hay una empresa de Francia que siempre que tiene una oferta de empleo, es una startup que empezó como un proyecto de innovación social y ya tiene 3,5 millones de euros para desarrollar su propia idea. Entonces siempre me llama a mí y dice, necesito un ingeniero industrial, necesito un ginecólogo, necesito alguien para becario. Siempre me llama a mí primero y el compromiso es que siempre van a entrevistar primero a esos chicos que yo les remita. Y vamos a hacer la experiencia piloto ya de que van a entrevistar a un pibe que está terminando bioquímica para hacer las prácticas y esto el pibe no lo sabe, pero a lo mejor le ofrecen una beca y estancia en Francia. Y eso es lo que me hace soñar, el poder darle oportunidades al talento con las limitaciones que tenemos en Canarias, porque esta chica que está desarrollando la idea en Francia también es canaria. Y entonces su sueño es poder traerse el talento aquí, que muchas veces cuesta, ¿no? Entonces yo estoy yendo por todos los sets, por los centros del profesorado de Canarias, haciendo encuentros en el que me gusta juntar a los maestros, a los docentes, con las familias. Creo que es una oportunidad maravillosa para que las familias entiendan las limitaciones que tiene el docente y las dificultades que tienen en el aula y que también los docentes vean la realidad que viven las familias. Entonces, en realidad, yo lo tenía que hacer solo para familias, pero como me dijeron que el cartel lo hacía yo, pues metí familias y docentes. Y entonces los he juntado ahí y estoy generando espacios por toda Canarias en los que hablamos y conversamos sobre la alta capacidad, nos entendemos y compartimos, ¿no? Y entonces, cuando en los encuentros siempre pregunto ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la alta capacidad? ¿No? Porque parece que vienen todas las palabras que hay ahí, ¿no? Entonces, preguntamos y empezamos a apuntar y esto es lo que me han ido diciendo. Y me gustaría que levantaran la mano esas personas que creen que la alta capacidad es una enfermedad. Quien cree que la alta capacidad es una enfermedad puede levantar la mano. No, nadie. Nadie. ¿No es una enfermedad? Nadie se anima, una segunda repensada. Pues entonces me parece súper raro, porque siempre se dice que la alta capacidad se diagnostica. ¿Y qué es un diagnóstico? Tenemos a Capafón ahí, que no se fue. Es un conjunto de síntomas que son de una enfermedad. Entonces la alta capacidad es una enfermedad. ¿No? Pues no, no es una enfermedad. Yo digo que si algún día me identifican de altas capacidades o identifican de altas capacidades de mi hija, me gustaría que lo hicieran en inglés. Porque si te diagnostican en español, es un diagnóstico. Para mí no es un diagnóstico, es una identificación, es un talento, es una fortaleza. Cuando te diagnostican en inglés, se llama gift, es regalo. O giftness, regalado, o potencialidad o sobredotación. Aquí en España se ve igual, ¿verdad?
Tengo algún padre que ha estado en alguna charla conmigo y lo saben, ¿no? Entonces, se está viendo como un problema. Es absurdo. Y después hay un problema increíble con el tema del diagnóstico. Muchas familias esperan durante años para que se valore a sus hijos. Y después, el otro día fui a un CEP aquí en Canarias y una docente me decía, no, es que mi hija antes tenía alta capacidad porque tenía un 135, pero después tiene un 128. Ya no tiene alta capacidad. Mira tú, por 2 puntos no dio alta capacidad. ¿Y sabes qué es lo divertido? Que me lo dijo una docente, además. ¿Y sabes qué es lo divertido? Que cuando tú vas al decreto de cómo se diagnostican las altas capacidades en Canarias, no se habla ni de 128, ni de 130, ni de 135. Se habla de percentiles en función a otras escalas. ¿Cómo le pudieron decir a esa madre que por tener un 128 no tiene alta capacidad? Y encima es docente. Es raro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y esto es un problema a nivel nacional. ¿Tú sabes que puedes tener altas capacidades en Canarias y en Madrid no? ¿Que puedes tener alta capacidad en Madrid y en Barcelona no? Eso es verdad, es que esto es un cachondeo. El otro día fui a un congreso y me decían que tú en un determinado distrito de Madrid puedes tener alta capacidad y en el otro no. ¿Por qué? Porque cada uno establece los percentiles de corte para ver si tú tienes alta capacidad o no. Qué divertido. Y a la niña mía que le quitaron el concepto de es que no dio alto en creatividad y entonces no puede tener altas capacidades, está basado en un modelo que es en el que yo me baso, mi proyecto, que es el modelo de Renzulli. Renzulli dice que uno de los componentes más importantes de la inteligencia es la creatividad. Pero ¿sabes lo que dice él? Tiene un librazo así, que él dice que no puede diagnosticar la alta capacidad en base a la creatividad y que es un modelo para toda la escuela, que lo que sirve con una alta capacidad funciona con todos. Y en Canarias, pues ponemos el percentil de creatividad, basado probablemente en Renzulli, porque no hay mucho más que estudian creatividad, como algo de diagnóstico. Esto es una locura. Entonces, esto es lo que está pasando con el tema del diagnóstico y creo que tenemos que ahondar y profundizar y acelerar los procesos de diagnóstico por parte de los orientadores, porque no se permite a los privados, no se admiten los informes de los privados en la pública, entonces tenemos que estar esperando por los orientadores, porque se está creando una desventaja. Los niños que tienen alta capacidad sienten que están en desventaja. Es como mi charla de hoy, que me quedo con el tiempo que quede. Yo sé que en un ratito hay que cortar, porque es como tengo que esperar hasta el final y lo que quede es para mí. Y muchas veces lo que estamos haciendo, como no estamos bien formados en alta capacidad, es que no se está enriqueciendo bien a los niños. Entendemos que un enriquecimiento de un niño es, si tú terminas una ficha, es darte 2 fichas más de algo que ya sabes desde hace un montón de tiempo, lo cual es súper aburrido. Y lo que está ocurriendo es que las familias están yendo a los centros educativos a pedir que le quiten el enriquecimiento a sus hijos, porque lo que estás haciendo es joderlo. Porque le estás haciendo que si ya sabes hacer multiplicaciones desde hace 2 años, lo que les manda es, como tú sabes hacer multiplicaciones, te mando 5 fichas de multiplicaciones. Y eso no es un enriquecimiento. Entonces lo están viendo como desventaja. Y son niños que sobresalen, son niños brillantes, que si los retas, puedes sacar lo mejor de ellos. Son increíbles cuando tú le das un reto. Muchas veces, cuando tú te sientas con un niño de alta capacidad, lo único que te piden es, rétame. Rétame a nivel de conocimiento. Esos que muchas veces empiezan a molestar en clase, cuando ustedes hablan con ellos, que yo me siento con ellos toda la semana, yo les digo, ¿pero qué quieres, tío? O sea, que me reten. Que si ya sé multiplicar, que me enseñes lo siguiente, que me enseñes lo siguiente, y que sigamos retándolo para que ellos puedan seguir creciendo, porque son niños divergentes, son niños diferentes, son niños que ven el mundo desde otro sitio, son niños que me enseñan a mí todas las semanas, nos enseñan. Si tú los escuchas y les dedicas tiempo, te pueden enseñar. Si en vez de echar pulsos con ellos, nos dedicamos a escucharlos y dejar que ellos nos lleven, yo siempre digo que en consulta lo que hago es que les pongo un arnés, les pongo el arnés a ellos, me engancho a ellos y los digo, y aquello que está allí, y aquellos que está allí, y los pongo a correr y me llevan a sitios que mi cabeza probablemente nunca hubiera llegado. Tanto a nivel académico como sobre el sentido de la vida y sobre diferentes cuestiones. Porque sí, son niños que hablan de la muerte, son niños que desde los 6 años se plantean si la vida tiene sentido o no. Son niños que desde muy pequeños nos empiezan a llamar a los adultos hipócritas. Son niños que cuando aparcamos en un sitio que no se debe, nos dicen, eso no se debe hacer. Son niños mucho más morales que los adultos y muchas veces mucho más coherentes que los adultos. Y eso a veces se penaliza, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que son niños con muchos talentos. Y esta es una de las problemáticas en el acompañamiento de las altas capacidades de las que yo escucho cuando voy por todos los CEP. Es difícil, y yo lo entiendo, porque hay muy poca formación y son muchos talentos diversos. Se entiende, se cree que la alta capacidad es una, y no es una. No es lo mismo
una sobredotación, que son niños que resaltan generalmente en todas las áreas. Yo digo que es el coche full extra, ¿vale? Una sobredotación es el coche full. Tienes el coche full extra, el más caro que tienes en esa gama. Pero es que hay niños con talento simple. Hay niños que tienen talento en matemáticas, o en lógica, o en creatividad, o en verbal, o en actitud facial. Y claro, le dicen, sí, tú mucho sobre eso, mucha alta capacidad, pero suspendiste en lengua y el pibe tiene talento matemático. Entonces, es absurdo. Creo que tenemos que aprender a leer los informes que se nos generan, entenderlos, y también creo que hay que empezar a explicárselos a los chicos, porque no es lo mismo. Y un talento complejo son los que tienen 3 talentos. Entonces no le podemos pedir lo mismo a cualquier chico. Requiere que aprendamos a mirar, que aprendamos a ver qué talento tiene ese chico y cómo explotarlo. Y es verdad que a veces los chicos tienen talento matemático y no lo quieren explotar. Los hay. Yo he tenido discusiones de madres con chicos de, tú puedes sacar un 10, y dice, pero no quiero. Y dice, pero tú puedes sacar un 10, pero yo no quiero. Y es verdad. Pues bueno, pues estaremos ahí esperando para cuando ese chico despierte y quiera correr. Pero siempre tenemos que estar preparados con mucho conocimiento para poder acompañar este correr. Y no es fácil, no es difícil. Entenderlo requiere un tiempo, pero cuando tú los entiendes y les dejas correr, es increíble las cosas que pueden ocurrir. Esa es la forma en la que las personas de alta capacidad ven el mundo. Es una forma muy diferente, es una forma súper intensa. Es fácil para ellos muchas cosas. Y lo viven así, y muchas veces en esta semana me duele porque veo a muchas personas adultas que dicen, ¿qué hago? Me paro, no puedo, ¿sabes? Mis compañeros, yo que eres súper exigente, tú, dice, pero es que me sale. No sé, es que me sale, es que tengo el conocimiento, no sé ni por qué, ¿sabes? Porque he leído 3 cosas y puedo responder. Y la gente me recrimina por eso y a veces me dan ganas de no estar aquí, porque nadie me entiende. Entonces, cuando a un niño de alta capacidad le decimos tranquilo, o ya llegará, o padres que he escuchado decir, no, es que me dijeron que no le diera libro, que va a adelantar al curso siguiente, que no le dé libros, que poco menos que limite el aprendizaje. ¿Cómo le dicen a esa cabeza que no le das un libro más? Hay padres que por recomendaciones de psicólogos o de profesores o de maestros, que no sé de dónde sacaron la bibliografía, lo hacen, le limitan el conocimiento. Y es absurdo limitar. El sistema está preparado para afrontar esto. Entonces, a mí me encanta este hombre, es Dabrowski, y tiene una teoría que se llama la desintegración positiva de Dabrowski. Suena interesante, ¿no? Pues a mí este hombre me encanta porque dice que las crisis son buenas. Dice que las crisis son súper importantes en la vida y que son positivas. Imagínate, este tío me flipa a mí. ¿Por qué? Porque dice que las crisis son necesarias para evolucionar. Dice que todo ser humano nace en un modelo primitivo en el que es hedonista, en el que quiere todo para él, en el que tiene que sobrevivir. Y es verdad, ¿no? Desde la infancia somos así. Y hay algunos adultos que todavía están en la infancia. Entonces hay diferentes etapas. Y entonces dice que a medida que vamos avanzando, la siguiente etapa es vivir para la sociedad, para lo que se espera de mí. Y hoy hemos hablado mucho de la tecnología, ¿no? De los modelos que hay en la tecnología, sobre lo que se espera de nosotros, pero que la idea es que las personas evolucionen y que tengan un modelo propio. Que empecemos a crear nuestro propio sentido de la vida. Porque esa es la verdad, que cada uno tiene que crear su propio sentido, porque la vida a veces no tiene ningún sentido. Y entonces él dice que hay una cosa que son las sobreexcitabilidades, y que eso hace que tú llegues antes a determinadas crisis, ¿vale? Hay personas de alta capacidad que presentan varias sobreexcitabilidades y algunas que solo presentan la sobreexcitabilidad intelectual. Y muchas veces esas sobreexcitabilidades aparecen también en otras personas que no tienen alta capacidad o que tienen, por ejemplo, TEA, ¿vale? La primera es la sobreexcitabilidad intelectual. Son esos niños que son curiosos, son esos niños que aman el aprendizaje, son esos niños que se comen los libros y son esos niños que se frustran cuando él ya llegó a la solución y tú todavía no has llegado, ¿vale? Son esos que dicen, pero en serio, tengo que esperar. Son esos niños que en matemáticas casi siempre terminan súper rápido y a mí una niña me decía el otro día que ella a la semana tenía como 3 horas, un chico me decía que tenía como 3 horas a la semana libre porque ella termina súper rápido. Dice, yo termino rápido y al final, si vas sumando entre media hora y media hora, yo tengo casi 3 horas libres porque termino mucho más rápido que los demás. Es la sobreexcitabilidad intelectual, es la capacidad de correr a nivel mental y de crear sus propias herramientas para resolver las cosas. Después está la sobreexcitabilidad imaginativa.
Son niños que son súper creativos, son niños que tienen varias pantallas en sus cabezas, son niños que se inventan muchos amigos imaginarios y que crean robots y que lo más habitual en mi consulta es que me vengan con portfolios de todos los proyectos que tienen, ya sean de diseño, de arquitectura. Tengo uno que ha diseñado un barco, ha diseñado edificios, descubrió cómo el Burj Khalifa bombea el agua a la punta de arriba. ¿Lo han pensado alguna vez? Él acertó sin leerlo, ¿eh? Cómo se llega el agua hasta la punta de arriba. Son pibes que están todo el rato creando. ¿Y qué pasa cuando se van siendo adultos? Pues depende de cómo te trate el sistema, te lo habrán matado, porque, no sé, el pensamiento crítico se potencia un montón. Y la creatividad en los centros es lo más habitual, que se permita correr. Entonces hay algunos que sí y otros que no, y muchas veces limitamos este pensamiento creativo y se va adormeciendo, pero otros son capaces de generar startups, como la que yo conozco en Francia, que va a cambiar el mundo. Si esa startup sale, ella quiere crear una prueba para la detección precoz de la endometriosis. Y si esa prueba sale, va a cambiar la salud femenina mundial. Y es una persona que hace más de lo que debe, una persona que se dedica y vive por eso, porque lo hace con pasión, porque lo imaginó que era posible y se arriesgó para intentar hacerlo. Entonces está la sobreexcitabilidad imaginativa y está la sobreexcitabilidad emocional. Son personas que cuando tienen la sobreexcitabilidad emocional, y esto lo veo mucho en las altas capacidades, sienten de una forma diferente. A mí una niña de 7 años me dijo que ella venía a la consulta porque ella en su cabeza tiene un tsunami. Y cuando construimos su tsunami, ella me dijo que muchas veces cuando se siente triste es súper intenso y arrasa. Y cuando íbamos a empezar a trabajar su tristeza, ella me dijo, espera, es que también me pasa cuando estoy alegre. Mi forma de sentir es totalmente diferente, pero no solo en la tristeza, sino en la alegría, en el enfado. Siento muy intenso y se me va muchas veces de las manos y quiero que tú me ayudes a controlar este tsunami. Y esto es muy triste porque desde 2024 estoy viendo a 2 mujeres mayores de 40 años y el otro día me vino una chica de 17 años y lo siento, pero la sensibilidad está súper penalizada. Está súper penalizada. Tengo una persona sanitaria que me decía, mira, yo era una sanitaria brillante. Todo el mundo me preguntaba los protocolos y yo me lo sabía. En el hospital era no sé qué, era la Wikipedia. Dice, yo me di cuenta con 40 años que era una enfermera que era pésima, porque nunca agarré una mano. Y ahora cambió de puesto, está en un centro de salud y está agarrando la mano. Y está empezando a conectar porque ella le dijeron, porque no sé, la alta capacidad y mujer, y eres emocional, no está muy bien vista. Entonces es como que te tienes que hacer un poquito la tonta, no sentir mucho para parecer más inteligente. Entonces se puso un muro a su alrededor que estamos empezando a destruir. Y una niña de 17 años me lo dice, siempre me dice, no te sientas así, no te sientas así, es que siempre eres súper intensa. Pues sí, siento el mundo diferente. Y no es una forma de acompañarme. Tenemos que aprender a acompañar la emoción, tenemos que aprender a permitirla, tenemos que aprender a permitir que los niños lloren, que los niños sientan y que cuando se relajen le demos estrategia. Pero dejar de penalizarlas o decirle, no debes sentir eso, que es lo que muchas veces escuchan, ¿no? Después está la sobreexcitabilidad sensorial. Eso es súper divertido. Los que tengan hijos de altas capacidades habrán gastado un pastón en calcetines. Es súper habitual que tengan una sensibilidad táctil. Anoche un amigo me lo estaba diciendo, dice, ¿qué calcetines le compro a mi hijo? Porque ya estoy harta. Se los pongo al revés, al derecho, esta marca, la otra marca, y muchos niños de alta capacidad tienen esa sensibilidad táctil. En el tema de los calcetines, el tema de los elásticos, el tema de las etiquetas de la ropa, es súper habitual. Después otros tienen la sobreexcitabilidad auditiva, y esto muchas veces el sistema educativo no lo sabe acompañar. Tengo una chica que tenía sobreexcitabilidad auditiva, durante un tiempo le dejaron ponerse tapones auriculares durante algunos momentos de la clase, pero después le dijeron que no, que eso no podía ser. Y la niña sufría. La niña muchas veces vivía en un duple y cuando oía a sus padres hablar en bajito le decía, ¿qué están hablando de mí? Y no lo hace adrede, es que le sale, tiene una hipersensibilidad acústica. Muchos niños de alta capacidad rechazan determinadas comidas por las texturas. Tienen esa sensibilidad, es así. Entonces, lo que hay que hacer es ir entendiéndolo y a lo mejor ir habituándolos y cuanto más mayores son, pues lo van gestionando de una forma diferente, pero es muy habitual que los niños de alta capacidad vean estas sensibilidades. Y después, por última, hay una que se llama la psicomotora. Y son personas que hablan súper rápido, son personas que son súper enérgicas, son personas que tienen una energía que parece que nos agota y que a veces no quieren ni dormir porque creen que dormir es una pérdida de tiempo, que lo podemos aprovechar para hacer otras cosas más interesantes, ¿no? Pero ¿cómo se le llama a eso en el sistema? En salud mental, ¿cómo se le llama a la sobreexcitabilidad psicomotora?
TDAH. Y claro, eso se trata con metilfenidato, es una anfeta, eso se trata con anfetas. O sea que lo que tienes que hacer es llevarlo al psiquiatra y que el psiquiatra te medique a tu hijo con anfetamina. Pero ¿y si no es un TDAH? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si es una sobreexcitabilidad psicomotora, cuando tú al niño le das conocimiento, su hiperactividad motora se centra. Son impulsivos cuando tú le dices cosas incoherentes. Cuando tú le dices, esto es así porque sí, te dicen, sí, apúntalo. Vale. Explícame el porqué. Y si tú a una alta capacidad le explicas el porqué, vale, el que tiene TDAH generalmente es impulsivo y ni por qué ni por qué nada, es porque fue impulsivo y ya está. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos etiquetando a niños que tienen TDAH y a lo mejor que tienen una sobreexcitabilidad psicomotora que se trata con conocimiento, con aprendizaje, con reto, con interés. Pero ¿sabes de quién depende esto, no? Depende del adulto. Porque entonces nosotros tenemos que hacer más. Entonces tenemos que aprender a diferenciar y tenemos que aprender a retar a estos chicos, ¿no? Entonces, el otro día di una charla en Telde y le dije a la familia que qué querían que dijera aquí, porque yo no estoy aquí para mí. Cerebrain no está hecho para mí, está hecho para darle voz a los pibes de alta capacidad. Y yo voy a ir por donde sea, hablando y sensibilizando sobre este tema, el tiempo que sea necesario. Y lo que me encantaría, y se lo dije el otro día a David Pablo, es que me hiciera desaparecer. Si mi proyecto sigue existiendo dentro de 10 años, para mí es un fracaso. Los proyectos sociales muchas veces no deben perpetuarse en el tiempo. Los proyectos sociales deben estar durante un tiempo para que la comunidad los sostenga y que yo sensibilice lo suficiente sobre altas capacidades para que yo vaya a dar una charla a cualquier sitio y no sea necesario. Y ese es mi reto, que dentro de 10 años mi proyecto no exista. Y si mi proyecto existe dentro de 10 años, considero que hemos fracasado. Entonces, las pautas que me dijeron ellos y cosas que yo creo es que tenemos que aprender a mirar la individualidad. Recuerden que todas las personas con alta capacidad no son iguales, que todos los niños no son iguales. Yo conozco a muchísimas personas de alta capacidad, adultos, niños, jóvenes, y ninguno es igual, ninguno. ¿Se parecen en algunos términos? Sí, pero iguales, ninguno. Cada tratamiento lo tengo que personalizar. Para mí mi trabajo es artesanía, no es un modelo industrial de fábrica. Y sé que tienen unas ratios súper grandes, que está súper complicado, pero es que si quieren que esto funcione, tiene que ser así. Y entonces el otro día me decía una de las maestras que lo que tiene que haber es consenso en la ley educativa, y estoy de acuerdo en que tiene que haber un consenso y una estabilidad, que creo que es lo que demandamos todos, y lo entiendo perfectamente, pero el otro día fui a un CEP y salí con ganas de dejar este proyecto. Salí con ganas de no estar por toda Canarias, quitándome tiempo de mi hija para dar charlas, porque perdimos casi 30 minutos de 2 horas en las ratios, en el tema administrativo, no tenemos medios, en faltaría más maestros, y es verdad. Si yo sé que tienen razón, pero entonces ¿qué hacemos? No hacemos nada. No hacemos nada. Porque entonces es como decir, mira, somos un enfermo terminal, cuando me resuelvas esto, pues ya veremos. Entonces, ¿qué le digo a mis pibes? Que esperen 10 años. Que esperemos a que la consejería ponga, que a los TNA les deje trabajar con esto. Y entonces salí súper desmotivado y desde Tenerife Norte hasta el aeropuerto empecé a recordarme, recordé a Naná del IEP al Sequillo, que me dice que en primero de bachillerato tiene a 4 niños de altas capacidades y que todos aprenden matemáticas de una forma diferente. Y se me tienen loco. Porque a este le gusta la ecuación, el otro le gusta no sé qué, en este me sacó un 2 y no sé qué, y uno de los chicos lo tengo yo, y el otro dice, sacó un 2, y vino Naná y se sentó conmigo y empezó a hablar para ver qué pasó, y me dio una oportunidad para probar. Se sentó con los chicos y tiene 4, es un instituto súper grande, no es que sea pequeñito. Y después también me acordé de Juan Antonio. Juan Antonio es un maestro del IES Roque Guairo, del Colegio Roque Guairo, que tiene 50 años, y entonces tiene un niño con sobredotación que es brillante, les flipa los cubos de Rubik y todos los juegos que habían allí hubiese flipado. Y ese niño, su maestro le dijo a los padres, mira, me dijeron que tiene sobredotación y yo tengo 50 años, pero nunca he atendido a un niño con sobredotación. Y me lo voy a tomar como un reto, a ver qué puedo hacer con él. Pues empezó a subirle y en tercero de primaria ya estaba haciendo potencia. Mientras él explicaba las multiplicaciones, que ya este niño las sabe desde hace mucho tiempo, le daba un cuadernito de potencia para que él lo mirara, y cuando los otros empezaban a hacer las multiplicaciones, ese maestro le explicaba cómo se hacían las potencias. El niño tiene una concepción del sistema educativo como que es brillante, que criticar al sistema educativo es absurdo y no tiene ningún sentido,
porque él tiene un maestro maravilloso. Yo no creo que haya colegios maravillosos, creo que hay maestros increíbles, que hay maestros que hacen más de lo que deben, que se lo toman como un reto y que quieren acompañar. Y este maestro, que no tiene ninguna experiencia, en septiembre le ha hecho un enriquecimiento tan bueno que en el segundo trimestre están planteando flexibilizarlo y que este niño se salte cuarto de primaria y pase directamente a quinto, porque tiene un maestro increíble. Entonces me fui como autoconvenciendo, me hice mucha terapia de merece la pena ir contagiando, aunque sea un maestro que vaya contagiando por cada set que voy, uno o dos, que se vayan contagiando de esta pasión que a mí y este amor que yo le tengo a las altas capacidades, me vayan salvando a pibes. Los docentes que están aquí no son conscientes del nivel de impacto que tienen en la vida de las personas. Tienen un nivel de impacto brutal, me gustaría que se los recordaran cada día cuando fueran a trabajar. Y lo veo en personas adultas que han sufrido bullying, que han dicho tú no vas a llegar a ningún sitio. Con 30 años ese impacto sigue. Y también he visto esos que han tenido un maestro, un profesor que han creído en ellos y nunca se van a olvidar de tu nombre. En su vida, aunque tengan 60 años, no se van a olvidar de tu nombre. Entonces aprovéchenlo. Tienen una forma de influir en la sociedad que no tiene ninguna persona. Es increíble vuestro trabajo, me parece maravilloso. Aprovéchenlo. Después yo considero que hay que aprender a retar y a crear. Tenemos mucho miedo a no tener el control de las cosas. Creen, vayan a lo loco con ellos. El otro día una maestra de NEA me cabré también en una charla y dice, Dios, pero ¿tú qué haces con ella? Porque yo ya no sé qué hacer. Y entonces en la sesión lo que hicimos fue crear su programa de enriquecimiento. En 45 minutos creamos su propio programa de enriquecimiento. ¿Cómo es? ¿Cómo eres tú? Puso su personalidad. Pusimos cuáles son sus intereses, qué temas te interesan y no conoces, cómo te gustaría aprender. Y después pusimos qué le gustaba de su maestra que le está haciendo el enriquecimiento para hacerle un poco la pelota. No, soy psicólogo. Y entonces le dijimos, ¿y qué es lo más que te gusta de tu maestra? ¿Qué es lo que es cariñosa, no sé qué? Y cogimos, le sacamos una foto y le pasamos el programa de enriquecimiento a su maestra de NEA, que es la que se lo está haciendo. ¿Qué es esto? Que los de NEAE tampoco trabajan con los de alta capacidad, por lo visto, obligatoriamente. Sé que muchos centros a escondidas lo hacen y los felicito. Y les animo a los otros de NEAE que hagan lo mismo. Sé que la ley no lo ampara, pero yo qué sé, esto es lo que hay, que se puede hacer. Entonces, muchas veces y en muchas de las charlas que hemos estado escuchando, lo que prima es el sentido común. Si un niño quiere seguir aprendiendo, no lo pare. Nada que corra, es que es sentido común. Si un niño quiere saber más de matemáticas, dale un poco más. Si el niño ya sabe multiplicar, no le mandes 20 multiplicaciones más, mándele multiplicaciones de 3 cifras o empieza a subirle nivel a nivel matemático. Es sentido común. Y después hay una herramienta que nunca falla. Hay una herramienta que es universal y que me da igual que tenga alta capacidad, que tenga discapacidad, que tenga autismo, que sea normotípico, me da exactamente igual. Pero si tú tratas a un pibe con amor, eso nunca van a fallar. Nunca se van a equivocar si tratan a un niño con amor. Nunca. Ni a un niño ni a un adulto. Si tú lo haces desde el amor y lo haces con cariño, nunca le vas a hacer daño. Entonces les animo a utilizar esta herramienta que es gratuita e infinita. Utilicen el amor y a los docentes, por favor, recuerden por qué se hicieron docentes. Y empiecen a darle amor a esos niños que ven cada día. Y el amor puede ser una simple mirada. El amor puede ser una caricia. El amor es reforzarlo. Es gratuito. Utilícelo, por favor. Entonces creo que también para poder acompañar hay que aprender a ver, porque también voy por ahí muchas veces, a mí no me parece. Hay personas que tienen informes los pibes, pero a mí no me parece, yo no lo veo. Pues entonces tendremos que aprender a formarnos. Tendremos que aprender a leer, que a lo mejor tiene talento matemático y tú le estás pidiendo que sea brillante en geografía. Pues no, va a ser brillante en matemáticas si él quiere, ¿vale? Y si el pibe tiene talento matemático y no lo quiere mostrar, habrá que saber por qué. Tendremos que analizar su historia, vamos a empezar a indagar ahí a ver qué pasa. Pero tenemos que formarnos, tenemos que aprender. Y cuando aprendes a ver, aprendes a acompañar y aprendes a desarrollar todo ese talento brillante que tienen estos niños. Entonces, toda la parte de mi charla a nivel teórico, este es mi Instagram, Server y Alta Creatividad, y en el story tienen un enlace para la plataforma de En Familia de la Consejería de Educación, y ahí se pueden matricular de forma gratuita en acompañar las altas capacidades, y tienen toda la parte teórica de esta charla, en el que hay un módulo que es la alta capacidad y explica cómo se entiende la alta capacidad en Canarias. Hay un módulo de familia para que las familias entiendan
cómo son los niños de alta capacidad y cómo acompañarlos, y un módulo de respuestas educativas de cómo se debe acompañar la alta capacidad desde el sistema educativo, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. Me preguntan sobre el alumnado con TEA. Hay una cosa dentro de la alta capacidad que se llama la doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad es cuando un niño tiene un diagnóstico de altas capacidades y puede tener un trastorno del aprendizaje, puede tener Asperger, puede tener TEA, puede tener TDAH. Entonces eso se llama doble excepcionalidad. Se puede concurrir alta capacidad y autismo. A veces ocurre, a veces no. Que hay que tener cuidado, por ejemplo, tiene que ser alguien que tenga mucha experiencia en altas capacidades, como les dije antes. Si tú estás muy formado en altas capacidades, sabes lo que es la sobreexcitabilidad psicomotora, pero es que muchos psiquiatras, yo estoy seguro de que no conocen la sobreexcitabilidad psicomotora. Entonces, si el orientador tiene mucha experiencia, hay gente que son brillantes haciéndolo, yo haría un diagnóstico diferencial. Hay cosas de la alta capacidad que se parecen al autismo, pero no son autismo. Cuando tú indagas, yo el otro día me vino una niña y me dijeron que no sabían, que estaban con una psicopedagoga y la niña no avanzaba, y cuando yo empecé a entender a la niña, me senté con ella y empecé a crear, vi que la niña tenía un interés nulo por la sociedad. No son aburridos, no son pesados, no que son lentos, es que no conozco a nadie como yo. No, es que a mí no me interesa la gente. No quiero, es que te veo ahí, me eres insignificante. Y eso sí parecía más autismo, la derivé a un gabinete específico de autismo y tenía un autismo tipo 1. Y se les pasaron las pruebas de inteligencia y no concurría con alta capacidad, por ejemplo. Pero sí existe el TEA con alta capacidad y con otro tipo de trastorno, y se llama doble excepcionalidad. ¿Vale? Nada más. Muchísimas gracias.